Esta mañana el Parlamento mexicano, en su Cámara Alta, tiene el honor de recibir a un personaje singular, a un apóstol, miembro del quórum de los 12 apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es un nombre largo, pero en México se le conoce como la Iglesia de los Mormones. Está con nosotros el apóstol Elder Dallin Oaks. Él es abogado de profesión, ha sido rector de la Universidad de Brigham Young, fue juez de la Corte Constitucional de Utah, cargo al que Oaks renunció. Se separó como juez de ese tribunal superior de Utah para incorporarse al apostolado de la Iglesia de los Mormones desde 1984. Ahora realiza una visita especial a nuestro país y ha querido venir al Senado de la República para platicar con nosotros. Oaks se ha referido en múltiples ocasiones al tema de la libertad religiosa, que es el tema que ahora nos congregará en un diálogo. No hacemos política con la religión, sino que a través de la política analizamos las libertades religiosas y el impacto que las reformas legislativas tienen en este derecho humano fundamental, que por cierto, la Constitución mexicana acaba de incorporar en esta gran reforma en materia de derechos humanos que el Congreso mexicano aprobó en el 2011, incluso integrando el principio pro persona en el artículo 1 de la Constitución. Sin más preámbulos, debo decir que es para el Senado de la República un honor recibir a un hombre de la trayectoria, del servicio, de la capacidad intelectual. Ha escrito Oaks muchos libros sobre temas muy diversos y con mucho gusto estamos listos para escuchar sus palabras. Bienvenido al Senado de la República. Muchas gracias, Senator Carl. Muchas gracias, Senator Carl. I feel very privileged to come to this great capital, Mexico City, and to be received by senators in this seat of government. Me siento muy honrado de venir al Capitolio de la República Mexicana, para ser recibido por senadores distinguidos como ustedes en el Senado de la República. I'm going to interrupt. He cometido una enorme misión. I've made a mistake. No he presentado a los senadores que aquí están presentes. I have not presented the senators that are here with us today. Está con nosotros la senadora Itzel Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, Itzel, por estar aquí. Ella, es un milagro su presencia aquí. Ha tenido un accidente fatal y ha salido adelante, un accidente muy fuerte y ha salido adelante. Está con nosotros la senadora Arely Gómez. Ella es senadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. El senador Ernesto Rufo Appel es senador por Baja California del Partido Acción Nacional. El senador Víctor Hermosillo es senador por el estado de Baja California por el PAN. La senadora Laila Sansores es senadora por el Movimiento Ciudadano. El senador Juan Carlos Romero Gil, senador por Guanajuato del Partido Acción Nacional. El senador Martín Orozco del Grupo Parlamentario del PAN por el estado de Aguascalientes. Y sé que se integrarán al rato otros senadores, pero hemos querido empezar esto para no demorar nuestros trabajos en el pleno. Entiendo que también está con nosotros aquí quien es el jefe de área en México de la oficina de la Iglesia Mormona, Elder Daniel Johnson. Bienvenido a nuestro Senado de la República. Y está Luis Gallegos, también del área México, de la Iglesia Mormona. Bienvenido. El señor Jeffrey Jones, ex senador de la República, ex diputado federal. Él está asistiendo
en el área de asuntos públicos de la presidencia de México de la Iglesia Mormona. Un querido amigo y paisano además. Se acaba de incorporar el senador Manuel Bartlett Díaz, una biografía también singular en la historia de la política mexicana. Él es senador por parte del Partido del Trabajo y es de Puebla, que le pertenece a varios estados en su carrera política. Bienvenido, Manuel. I repeat the pleasure that I feel at being in this great center of government. Reitero el placer que siento por estar en este centro de gobierno en México. I have been part of the judicial branch of government He sido parte del Poder Judicial in my own country, en mi propio país, as Senator Corral has told you, como ha dicho el senador Corral, but I have never been privileged pero nunca he tenido el privilegio to serve in the legislative branch. de servir en el Poder Legislativo. But I have a whole lifetime of studying the work of the legislative branch, Pero durante toda la vida he estudiado el trabajo del Poder Legislativo. and knowing that you represent the people, Y a sabiendas que ustedes son representantes del pueblo, where sovereignty lies in our system of government, y donde hay soberanía en nuestro sistema de gobierno, I feel great respect for you as the representatives of the people of Mexico. siento gran respeto hacia ustedes por lo que ustedes representan al pueblo mexicano. As Senator Corral has said, Como ha dicho el senador Corral, I am now an official with the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. ahora estoy trabajando oficialmente en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. And in my office as one of the 12 apostles of that church, Y en mi oficio de apóstol de esta iglesia en el orden de los 12, I call upon my experience as a lifetime student of religious freedom. me refiero a mi experiencia como un estudiante de vida del tema de libertad religiosa. And I am a spokesman for religious freedom. Y soy un vocero por la libertad religiosa en mi propio país. I understand that there are currently some legal limits on religious organizations speaking in the public square. Entiendo que actualmente hay ciertos límites para que las religiones participen en política en México. I desire to honor the laws of your country. Mi deseo es honrar las leyes de su país. So I ask Senator Corral to restrain me if anything that I'm saying is contrary to law. Entonces le pido al senador Corral que él me ayude a limitarme para no decir nada que ofenda o que se vaya en contra de la ley mexicana. I appoint him as my advocate. Yo lo estoy señalando como mi defensor en este momento. Así lo asume. Algo que es Religious freedom is a fundamental human right. la libertad religiosa es un derecho fundamental. I understand that right to come from God, not from government. Yo lo entiendo que ese derecho no viene del gobierno, viene de Dios mismo. Others have a different concept of this, Otras personas tienen percepciones distintas de este concepto. but I think that most right-thinking people realize that religious faith has a great contribution to make to government. Pero creo que la mayoría de la gente considera que la libertad religiosa o la religión tiene mucho que contribuir al buen funcionamiento del gobierno. So the freedom to speak from the enlightenment of our faith La libertad para poder expresarnos desde nuestra propia fe is in the interest of all people. es en el interés de todos los pueblos. There are differences in different faiths, Hay diferencias en diferentes perspectivas de fe which we honor, que honoramos nosotros y respetamos, but finally what motivates us pero from within finalmente lo que nos motiva desde adentro causes us to be restrained by forces greater than law. hace que seamos nosotros restringidos o que nosotros restringamos nuestra conducta, ¿verdad? Por encima de las fuerzas de la ley. I have worked as a prosecutor in my country Yo he sido procurador en mi propio país
And I know that the law cannot control every behavior necessary to a civilized society. Y sé que la ley no puede controlar todas las diferencias, todas las diferentes conductos que pueden surgir en una sociedad. And so the inner controls that we feel because of our religious faith, Y los controles que sentimos nosotros, o autogobernanza que tenemos de nuestra propia fe, que viene de nuestra propia fe, which cannot be enforced by civil law, que no puede ser obligatorio por la ley, o ser obligado por la ley, cause us to treat our fellow man provoca o causa que les demos el trato a nuestros in ways queridos, that make all society better. a tratar a nuestros vecinos y semejantes para ser una mejor sociedad. Así es. And that is why I speak for religious freedom. Y por eso yo levanto la voz en favor de la libertad religiosa. I have spoken in more than 50 nations in the world. He hablado sobre este tema en más de 50 naciones a nivel mundial. I speak for the principles of my religious faith. Hablo desde los principios de mi propia fe religiosa. I testify of God. Testifico que Dios existe. I testify of Jesus Christ. Testifico que Jesús es el Cristo. But I also speak to people of all faith. Pero también hablo a gente de todas las diferentes perspectivas de fe. About the importance of worshiping God de la importancia de adorar a Dios and being controlled in our behavior by our belief in God. y que nosotros mismos nos autogobernemos por esa misma fe en Dios, To whom we will finally be accountable. que finalmente rendiremos cuenta. That is my message for religious freedom. Ese es mi mensaje respecto de I hope la I have stayed religiosa. within the limits of the law. Espero que he estado dentro de los límites de la ley mexicana. And I would be pleased to try to answer any questions that any of the senators may have. Me encantaría contestar cualquier pregunta de los senadores. Muchas gracias, Apóstolo. ¿Alguien quisiera aprovechar para hacer alguna pregunta? Ahora que abordamos el tema de la libertad religiosa. Víctor Hermosillo, senador por Baja California. Yo quisiera decir a los senadores de que se lo demás, pero los mormones fueron perseguidos hasta que llegaron a donde ahora sucede que es todo el siglo de la religión. Yo creo que el lugar más inhóspito no pudieron encontrar. Pero no sé si algunos de ustedes conocen Houston, pero ahí la sociedad estaba perseguida y era medio cerrada, estaba isolada del resto. Empezaron una comunidad que ha sido ejemplar en estas cosas. Una de las cosas inteligentes fue que cuando se hizo el ferrocarril transcontinental, lograron que pasaran a los lugares, porque estaba fuera el ferrocarril, estaba muerto. A través de los años, una situación muy difícil, han hecho un gran capital de todo tipo, y en los últimos años han tenido suerte, así las oportunidades que cambien los transcursos de la vida de los países de Flora, cosas así, de montaña. A Aurora le damos eso a los central, yo siempre he admirado esa cosa de los mormones. Y otra cosa, supongo, de apostolado, de que van a México, a sus países, y luego los conocen en su bicicletita con sus hacen testigos de lo que ellos creen, son respetuosos de los demás. No sé si ustedes sepan que aquí un famoso político norteamericano nació de ellos, Romney, nació. Entonces digo, sí es una situación de que es bueno estudiar los mormones y su desarrollo
mucho trabajo y respeto, ¿verdad? Y eso, pues, cuando se trabaja duramente, digo, da resultados, ¿verdad? Se progresa, no hay necesidad de estar ahí pidiendo ese espíritu de trabajo y la verdad que lo lleva muchos años. Interesante, porque estamos avanzando en un diálogo interreligioso, ¿no? Nunca había escuchado a un católico hablar también de los borbones. I wish to comment briefly on what the senator has said. Quiero comentar lo que dijo el senador. You described Utah truly as a desert. Describe a Utah como un desierto, sí. And we see our Mormon pioneers as having fulfilled a prophecy in the Bible. Nosotros vemos a nuestros pioneros mormones como alguien que están cumpliendo una profecía de la Biblia. About making the desert blossom like a rose. De hacer que el desierto florezca como una rosa. In this we have great companionship with our brothers and sisters in Mexico. Y en esto tenemos mucho compañerismo con nuestros amigos en México. You too have great deserts in Ustedes Mexico. también tienen grandes desiertos. And you too have made them blossom by your Ustedes industry. también los han hecho florecer por su industria. The senator mentioned that Utah has become a resort. El senador mencionó que ha llegado a ser un resort. I wonder about that because I think my fellow citizens in Utah Me pregunto esto porque yo creo que mis conciudadanos de Utah, when they want a resort, they come to Mexico. cuando quieren ellos un resort, mejor vienen a México. Y nosotros en dices, and they come up here in the winter. What did you say? Sí. Rufo, Juan Sen- Carlos Romero Hicks y Laira. En ese orden. Señor Ox, darle la gran bienvenida también aquí a esta Ciudad de México, a esta reunión, pero decirle que en esta razón de la libertad religiosa que usted promueve, pues ha sido un debate muy fuerte en la historia de nuestro país. Estar aquí esta mañana reunidos con ustedes es un hito y habiendo senadores de distintos partidos políticos. Nuestra Constitución señala de un gobierno laico, de manera que no haya influencia de ninguna iglesia de manera preponderante en los asuntos del gobierno. Vemos, por ejemplo, lo que sucede ahora allá en Oriente Medio, Egipto, Siria, y pues es de gran debate continuo todavía en asuntos de refunciones civiles, etcétera, en varias partes del mundo. Pero sí quiero significar que su visita del día de hoy, con esta representación de distintos partidos políticos, es un verdadero hito aquí, en estas instalaciones del Senado de la República de México. Senator, you have spoken about a very important principle Ha hablado de un principio muy importante with which I am familiar. y estoy por sobre el tema. I'm sure in your debates on religious freedom, Estoy seguro que en sus debates sobre la libertad religiosa you have taken notice of the balance achieved in the United States Constitution. se han fijado del equilibrio que se ha logrado en la Constitución de los Estados Unidos, which I have studied for a lifetime, que he estudiado durante toda mi vida, a guarantee of the freedom of religion donde se garantiza la libertad de religión, on the one hand, por un lado, and forbidding
the establishment y por otro of lado religion on the other. prohibir que se establezca una religión de Estado por el otro lado. This is written into my heart, Esto está escrito en mi propio corazón. and whenever I speak for religious freedom, Y cuando yo hablo por la libertad religiosa, I have the assumption that no church or combination of churches will dictate to government. y combinación de iglesias deben de dictar al gobierno lo que debe ser. That is the essential combination that I speak of when I speak for religious freedom. Esa es la combinación esencial que yo manejo cuando hablo siempre de este tema. I know something of the history of Mexico. Conozco algo de la historia de México. Your history is different than the history of the United Su States. historia es distinta de la historia de los Estados And Unidos. against that history, you will be wise in guaranteeing both the freedom of religion and the forbidding of excessive influence by any religious organization or combination of organizations. Y considerando esta historia, ustedes hacen bien en asegurar de que se maneje ese equilibrio entre extender la libertad religiosa por un lado y al mismo tiempo no permitir que se establezca una religión de Estado. Ahora, la senadora Laila Sansores y el senador Juan Carlos Romero Giles. Bienvenido, apóstol. Es usted un hombre muy interesante, lo considero muy inteligente y además con una gran convicción el haber renunciado al servicio público siendo juez del Tribunal de Utah para dedicarse a este apostolado y ser un defensor ferviente de la libertad religiosa. Nosotros hemos avanzado en nuestro país en la libertad religiosa. Creo que el senador Corral también es un gran defensor de estos principios y ha contestado ya una de mis inquietudes, de tanto el laicismo, que ha sido muy saludable para la vida política en México, puede combinarse, coincidir con la libertad religiosa. Ya lo dejo muy claro. Mi otra pregunta sería, ¿hasta dónde esta libertad religiosa puede concedérsele a un político, ejercitarla de manera pública y evidente? Hay un artículo precisamente del senador Corral muy crítico a un gobernador del estado de Chihuahua porque profesa su fe de manera muy evidente, su fe católica, y aún siendo católicos, como dice el senador Corral, yo también coincido, no estamos dentro de la estructura del poder de la Iglesia Católica, pero creemos en muchos de sus principios. Sin embargo, confronta cuando oyes a un político abiertamente rezar, nombrar a Dios y profesar, expresar su fe. ¿Hasta dónde él tiene este derecho dentro de las libertades religiosas, o hasta dónde él, como un hombre público, debe ser cuidadoso para también no lastimar a los que profesan otra religión? Senator, you have asked a very sensitive question. Usted ha propuesto una pregunta muy sensible, Very difficult to answer. muy difícil de contestar. Por I cierto, will say a few things voy a hacer unos comentarios which grew out of my personal pondering. que salen de mi propia experiencia de ponderar sobre este tema. What would Mitt Romney do if he were elected president of the United States? ¿Qué haría Mitt Romney, por ejemplo, si fuera presidente de los Estados Unidos? Me puse a Throughout pensar, his life, he has been a faithful Mormon. durante toda su vida ha sido un miembro de la iglesia fiel. I know him personally, Lo conozco personalmente. and I had nothing to do with his campaign. No tengo because nada que ver con su campaña. in our church, we don't endorse political candidates or take any party campaigns. Porque en la iglesia mormona no endosamos candidatos o avalamos candidatos ni tomamos un papel preponderante en ninguna campaña. But I thought to myself, Pero me pregunté a mí mismo, what would Mitt Romney, ¿qué haría? Yo me pregunté, ¿qué haría Mitt Romney with great religious faith con su fe religiosa, que lo tiene, and with experience as the governor of the state of y Massachusetts, con mucha experiencia habiendo sido gobernador del estado de Massachusetts?
What would he do if he were president of the United States? ¿Qué haría si fuera presidente de los Estados Unidos? And I reached a few conclusions Y that I llegué will share with you, a ciertas conclusiones que voy a compartir con ustedes. but they are my own Pero conclusions, son mis conclusiones muy personales mías not advice to him or any other Mormon y official. tampoco son consejos para él o para cualquier otro funcionario que sea miembro de la Iglesia mormona. Because we believe that Mormon elected officials should follow their conscience Porque consideramos que los funcionarios electos deben de seguir su propia conciencia in doing what is right Y and haciendo- desired by the people who elected them. en llevar a cabo la voluntad del pueblo que los está eligiendo. And we don't send any messages from the church Y to no mandamos- Mormons in public life. No mandamos mensaje alguno a funcionarios miembros que tienen una función pública. But I felt that Mitt Romney would not hide his religious faith. Yo sentí que él no iba a esconder su fe religiosa, He would acknowledge his dependence upon God. reconocería su dependencia ante Dios He would not hesitate to say y nunca titubearía that he prayed to God de decir que él ora a Dios for strength and wisdom. para sabiduría y fuerza. But I think he would not say, Pero tampoco creo que él diría, I want this law, quiero esta ley or I reject that law, o que yo rechazo aquella ley because it offends the principles of my particular religious faith. porque ofenda los principios de mi propia fe religiosa. So I felt that the line he would draw would be Entonces yo sentí que la línea que él marcaría not to apply the principles of his particular religion no de aplicar los principios de su propia fe religiosa to his public decisions, a sus decisiones públicas, but that he would make no secret of his religious faith pero no haría ningún secreto de su fe religiosa and of his seeking y de su búsqueda wisdom from de sabiduría the God who is the Father of us all. del Dios de todos, de toda la humanidad. Quiero destacar que se ha incorporado a esta reunión el senador Enrique Burgos, senador del estado de Querétaro y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. He's president of Constitution. Ha llegado quien realmente puede ponernos el límite entre el campo de la política y el campo de la religión a partir del derecho constitucional. Ha tenido la palabra Juan Carlos Romero Hicks, luego Itzel Ríos y también Areli Gómez. Y antes una pequeña precisión que es muy importante, porque efectivamente yo hice una crítica al gobernador del estado, más que por la profesión de su fe o de su convicción religiosa, por la consagración del estado de Chihuahua a una religión. O sea, por la decisión de determinar casi como oficial del estado una religión que, por cierto, es la mía. Pero ello no le otorga derecho a desconocer la pluralidad de opiniones religiosas y convicciones religiosas distintas en nuestro estado. Pero efectivamente la senadora Laida Sansores ha dado en el clavo. Vamos ahora con Juan Carlos Romero Hicks, Itzel Ríos, Areli y luego va a cerrar Romero Hicks. Me voy a dejar querer, voy a hacer uso de la voz. Bienvenidos nuevamente. Creo que aquí hay quienes hacemos leyes terrenales y quienes trabajan por leyes supremas, las de Dios. Yo respeto la fe en todas sus expresiones y creo que bien vale decir soy católico, soy mormón o soy de cualquier religión, siempre y cuando defiendas tus ideales y no trasladas a terceros. Aquí hay una prueba de que sí nos podemos reunir y siempre hay un principio preponderante, mayor, que es el bien de la nación. Somos de diferentes partidos,
de diferentes formas de pensar, pero siempre vamos hacia un mismo objetivo, que es hacerle el bien a la patria, hacerle bien a los ciudadanos. Y creo que ese es el caso de la fe, en cualquiera de sus expresiones, el ver cómo se hace el bien. Yo en ese apartado quiero reconocer la labor social que se hace, porque una cosa es predicar, decir, y otra cosa es el hacer, y de verdad que de verdad que yo valoro mucho, y lo digo de manera personal, el trabajo que ustedes hacen. Y además creo mucho que las leyes terrenales se cumplen o no se cumplen si estamos dispuestos a hacerlo. Y para eso tienes que tener valores, tienes que tener fe, si las quieres cumplir, porque hay quienes ven la ley como letra muerta, no están dispuestos a cumplirlo. Pero cuando hay esa dosis de valores incorporados, independientemente de la religión que sea, nos ayuda a tener un estado más establecido. Y México históricamente ha venido construyendo su estado laico. Nuestra historia es muy particular respecto a la religión. Nosotros, la conquista y muchas partes de la historia nos señalan más hacia una religión. A nosotros nos conquistaron incluso con parte de religión, los estandartes de la Virgen, y es algo aprendido. Hay quienes no les preguntan qué religión quieren tener, sino ya nacen siendo niños, niñas y con determinada religión. Y aquí de verdad es donde yo quiero enfatizar mi convicción al respecto a lo que pensemos, siempre y cuando nos rijamos por hacer el bien, por estar en el común de no afectar a terceros. Ahí mi respeto a todos los partidos, pero siempre y cuando el defender los ideales y las creencias a nosotros no nos distraigan del objetivo general, que es servirle, en nuestro caso, al país, y en el caso de la Iglesia, a Dios. Creo que cuando te apasionas y dices, nada más lo que yo pienso es válido, estás ahí ya cumpliendo lo que estás pidiendo, ¿no? Porque igual debes de respetar lo que piensan los demás. Entonces, mi respeto en ese sentido, y además mi convicción de que se debe respetar las diferentes formas de pensar y defender en este caso las leyes. Muchas gracias. Vamos a dar pie a las dos últimas intervenciones, porque tenemos ahora el pleno del Senado, Arely y Juan Carlos Romero Hicks, y aprovecho para darle la bienvenida al senador Manuel Cavazos Lerma, senador por Tamaulipas del Grupo Parlamentario del PRI. Con estas dos intervenciones y la final del Apóstol Vox cerraríamos la sesión para poder ir a nuestros trabajos. Bueno, pues yo seré muy breve porque ya se han tocado aquí varios temas de interés. Primero que nada, reciba usted nuestra bienvenida. Es para nosotros un honor que esté aquí en el Senado de la República. El senador Javier Corral nos ha dado la oportunidad de platicar con usted, de conocerlo y de adentrarnos en este tema tan importante para México, que pues ha sido un tema que, como lo dijo la senadora Itzel, se ha ido construyendo a través de la historia, y hoy estamos en un estado totalmente laico. Ahora, mi pregunta sería la siguiente. Usted mencionaba con anterioridad acerca de cómo actuaría si hubiese llegado a la presidencia Rómulo. Mi pregunta sería, ya sabemos cómo actuaría y cómo los presidentes de las repúblicas deben de actuar, y creo que eso podría ser el común denominador, por lo menos aquí en nuestro país. Pero ¿qué pasa si los apóstoles, independientemente de las religiones que sean, influyen en los electores para votar por alguna persona? O sea, puede que el gobierno sea respetuoso
quien es como, por ejemplo, Robbie, un mormón 100% convencido, nació en eso y está determinado que ese es su estilo de vida y quisiera llevar eso para el pueblo de los Estados Unidos, pero es respetuoso y lo asume. ¿Qué pasa si eso lo hacen los políticos, pero los apóstoles, religiosos, pastores influyen? ¿Eso cómo se ve desde el punto de vista de la libertad religiosa? Muchas gracias. Acompañamos rápidamente a Dr. Ortiz. Bienvenido al Senado de la República. Señor Corral, gracias por la invitación para compartir. Quiero compartir una experiencia personal con la Iglesia de los Mormones y hacer una pregunta. Hace 35 años estaba yo estudiando un posgrado en psicología y un día llegaban a la puerta del departamento dos jóvenes y todos hemos visto por varias partes del mundo cómo hacen apostolado y hacen 1 o 2 años de su vida dedicada a tiempo completo y querían iniciar conmigo un proceso de reflexión. Les puse 2 retos que asumieron inmediato. Primero, se reunimos a las 6:30 de la mañana el viernes, dijeron que sí. La segunda es que yo quería ir a los mormones en español, porque para hablar con Dios en español. Y les propuse además, porque tenía que hacer un trabajo en psicología de la adolescencia, una tarea que nunca dominé. Y soy padre de 10 hijos, no soy mormón. Tenía que entrevistarlos para hacer un día y hice un reporte sobre el trabajo de ellos. Obtuve la máxima calificación. Y varios de mis compañeros no dan crédito de la madurez de los jóvenes, su entrega, su pasión, su perseverancia. Y en el camino también aprendí que una buena parte de los académicos que conocen la cultura maya son mormones, por razones históricas, religiosas. Usted ha presidido una extraordinaria universidad que fue niña. Entonces, una admiración por esa forma de entender la verdad y la libertad. Mi pregunta es la siguiente: en su cargo como juez, como ministro magistrado, si quisiera compartir algún caso o algún principio en el que usted tuvo que decidir en términos de libertad religiosa o de libertad de religiosa. Gracias. First, I express appreciation Primeramente les agradezco for the very important question la pregunta muy puntual e importante about the possibility that religious leaders tell people how to vote. respecto de la posibilidad que los líderes religiosos den una línea por decir en cuanto a cómo deben de votar. As we try to balance Al tratar de equilibrar the right of religious freedom, el the derecho responsibility of not having an established church, de la libertad religiosa sin tener una iglesia establecida oficial, I think it would be important, sería importante, considero, from my point of view, desde mi perspectiva, for religious leaders to refrain from telling people how to vote. que los líderes religiosos deben de detenerse de decirle a la gente cómo deben de votar. But to have religious freedom, Pero para tener libertad religiosa, religious leaders must speak out on issues of value and ultimate pero significance. líderes religiosos sí deben de expresar un posicionamiento respecto de temas que les sean importantes para la libertad religiosa. I take abortion as an Por example. ejemplo, el aborto es uno de esos casos. Abortion, in most circumstances, is contrary to my faith. Aborto en la mayoría de las circunstancias, en los casos, contradice mi propia It's fe. also contrary to the faith of other religions. También contradice la fe de muchas otras religiones. Surely religious leaders must speak out on Ciertamente los líderes religiosos deben de hablar a value such as that. valores como es. If you have an election with two candidates, Si tienen one una in favor of elección abortion y and uno one está en opposed, favor del aborto y uno en contra, then a religious leader
speaking on this issue can have influence Un líder hablando sobre el tema del aborto puede on the tener thinking of voters. influencia en la decisión de los votantes. But I think that is necessary for religious freedom. Pero eso es necesario para la libertad religiosa. But in my judgment, Pero desde mi perspectiva, crosses the line un líder religioso está cruzando más allá de lo que le conviene. if they say, therefore, Cuando dicen por tal razón vote for A and not for B. deben votar por este candidato en vez de I think there candidato, is a line, hay una línea. but that's a sensitive area of balancing Es un área muy sensible para equilibrar religious freedom and la libertad religiosa the non-establishment of religion. y el criterio de no tener una religión establecida. I know you have another meeting, so I will Sé hasten que tengo otra reunión, así es que voy a apresurar to comment on the second comentar question, sobre la segunda pregunta, which has que tiene que ver to do with whether, as a judge, I had any case como juez, si yo alcancé algún caso donde se trataba. as a judge in a state court. I did not have any cases Como of that juez sort. en un estado de Utah, nunca tuve un caso Because de este tipo. in the division of power between the federal government and the state Porque en government la división de poderes entre el gobierno federal y estatal in the United en los States, Estados Unidos, those issues were in the federal courts ese and not in tipo the de state courts. preguntas se manejan en las cortes federales, no estatales. I would just conclude with a comment on the language of prayer. Yo simplemente haceré un comentario sobre el lenguaje de I la will oración. share something with you that I heard in Brazil. Quiero comentar algo que escuché en Brasil. One of the leaders of our church Uno de los líderes de la iglesia from the United States, de los Estados Unidos, but having been a missionary in Brazil pero habiendo sido misionero en Brasil and working among those people, y habiendo trabajado entre esa he had gente, great respect for the people tenía of Brazil mucho respeto por la gente de Brasil and for the Portuguese y language. por el idioma portugués. And I heard his wife then Y say, escuché que él dijera, Spanish is the language of prayer. español es el idioma de la oración. When you speak to God in Spanish, Y cuando hablas con Dios en español, He answers you in Portuguese. le contesta en portugués. I think our Heavenly Father Yo creo que nuestro Padre que está en los cielos, can answer us in any language que puede contestarnos en el idioma, and hear us in en any cualquier language. idioma y escucharnos en cualquier idioma. And I pray Y that will always be true. yo oro para que eso siempre sea verdadero. And I pray that the wise lawmakers of Y Mexico espero que los legisladores sabios de México will honor both sides of honrarán the issue of religious freedom. estos dos contrapartes de lo que es el tema de la libertad religiosa. And I thank you for your hospitality. Y les agradezco la hospitalidad del día de hoy. Senador Martín Orozco va a cerrar esta. Muchas gracias por venir. En su experiencia como religioso y como servidor público, ¿hay una diferencia del actuar en la política o en el servicio público en base a su creencia religiosa? Dije que era para cerrar, ¿verdad? That is a good question. Es The answer una muy is buena yes. pregunta, la pregunta es sí. I act in a public office Yo en una función pública with the idea that I am accountable to two authorities. tomo decisiones que yo tengo que responder a dos autoridades. I am accountable to the law, Tengo que rendir officials who cuentas, appointed me, tengo que rendir cuentas ante la ley y a los oficiales que me han dado el puesto. and I'm finally accountable to God. Y finalmente tengo que rendir cuentas ante Dios. And I think a person who has such ideas Y creo que una persona con este tipo de pensamiento y is a better convicciones public servant es un mejor servidor público than someone who only feels accountable to those that he elected. que alguien que solamente se siente obligado a los que le eligen. Bueno, pues quiero agradecerle al canal del Congreso la cobertura que ha hecho de esta reunión, que será transmitida dentro de la programación
del canal legislativo de toda la población. Y en ese marco, decir a quienes han seguido esta transmisión y esta reunión que realizamos este encuentro, este diálogo, en el marco de dos convicciones que guían nuestro trabajo legislativo. Nos afirmamos en el principio constitucional extraordinario del Estado laico, que significa la separación de la Iglesia y el Estado, pero dentro de una afirmación también que es el respeto a la libertad religiosa, porque nuestra Constitución también ha recogido como parte de los derechos humanos el derecho humano fundamental a expresar una convicción, como aquellos que no la expresan o que se mantienen al margen o frente a un agnosticismo. En este marco ha sido y es muy provechosa la visita de Oxa al Senado de la República, en la medida en que el Senado escuche las diversas voces de los distintos líderes de las diferentes denominaciones y asociaciones religiosas que tienen presencia en México, va a tener mucho más cuidado cuando legisla y cuando incorpora a las leyes o a la Constitución figuras que pueden impactar a esa libertad religiosa, que es piedra angular dentro de la libertad de pensamiento y la libertad y manifestación libre de ideas. Yo le agradezco a los senadores que están aquí, a las senadoras que han venido y han participado de esta reunión. Nos da muchísimo gusto recibir a Ox aquí en el Senado y esperemos que no sea la primera ocasión, sino esta, la primera de muchas otras, para continuar un diálogo ahora sí que no solamente plural desde el punto de vista político, sino ecuménico desde el punto de vista religioso. Muchas gracias por su visita. Bienvenido.